ganará la Liga F? ¿Quién ganará la Champions, Supercopa, Copa? ¿Cuáles son las competiciones de la Liga F? ¿Y cuáles son nuestras predicciones? ¿Qué tal, gente? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en este canal. Un vídeo totalmente distinto, un vídeo en el que intento tener esa bola del futuro para predecir cuáles van a ser las campeonas, las ganadoras, las jugadoras revelación y todo esto que yo sé que os gusta. ¿Que esto debería haberlo hecho en un directo? Sí. ¿Que no tengo tiempo ahora mismo? También. ¿Que quiero dejar constancia de todo ello antes de que empiece la liga y que no me digáis: Andrea, has mentido porque has visto los partidos y sabes perfectamente cómo van a quedar? No. No he visto ningún partido, gente, quitando de, obviamente, los del Barça, que ya sabéis que tenéis un vídeo en este canal con un poco de análisis de la pretemporada, mis sensaciones y la previa del Barça a Lama, que se juega este sábado, os lo dejaré por aquí fijadito. Y dicho todo esto, vamos con esas predicciones, más que nada, porque... Un segundo, porque están gritando por la calle y me lo vais a decir en comentarios y no quiero. Voy a cerrar la ventana. Un momento. No quiero que me digáis nada, así que vamos con las predicciones. Pero antes que nada, suscríbete, dale like y comenta por aquí cuáles son tus predicciones a la vez que ves este fantástico y maravilloso vídeo. Para que haya constancia de ello y que no mienta, aquí las tengo. Todas mis predicciones anotadas. Empezaremos obviamente con la Liga F, porque es la competición más larga y es la competición pues que pienso que va a seguir ganando el Barça. La vamos a seguir ganando nosotras. Campeón de Liga, campeonas de Liga F, el Barça. Y luego me diréis: ¿y el Real Madrid cómo va a quedar con todo esto? Porque hay mucho madridista por aquí diciendo no sé qué, de que va a estar más cerca que el Barça. No. ¿El Real Madrid va a estar más cerca del Barça? No, porque el Barça lo va a seguir ganando. Lo va a seguir ganando. ¿Que el Barça se pueda dejar algún puntillo? Eso puede ser alguna que otra predicción, la verdad. Puedo estar bastante de acuerdo con eso. ¿Que el Real Madrid va a estar más cerca del Barça e incluso le va a poner las cosas difíciles y quitarle la primera posición? No lo creo. Creo que van a ser las campeonas el Barça. Y que de top 3 voy a poner Barça, Real Madrid. Y la tercera posición la tenía ahí como muy volátil, porque no me fío nada del Atlético de Madrid. No he visto ninguno de sus amistosos porque han sido todos de pago, desgraciadamente. No entiendo cómo pones unos amistosos de pago, pero bueno, ya están puestos ahí. No me han transmitido buenas sensaciones la gente que lo ha visto y las crónicas que he leído. Los resultados que he visto tampoco. También el Atlético de Madrid suele tener algún que otro bajoncillo. Y creo que en esta temporada pueden tener más sustos de los que han tenido en pasadas temporadas, que no han sido pocos, Ese Real Madrid Atlético de Madrid va a estar muy pero que muy interesante. Luego he puesto los posibles descendidos y con todo el dolor de mi corazón, porque son dos equipos que por una cosa o por la otra les tengo bastante cariño, he puesto como posibles descendidos al Levante y al Dux Logroño. Me duele especialmente el Levante por ser valenciana. Es cierto que esta temporada no han pasado por un buen mercado, porque todo el tema del club, el dinero y todo esto. Y luego creo que el Dux Logroño me gustan mucho muchas jugadoras que tiene, me cae muy bien, las hemos entrevistado en lo de los lunes, me jodería. Pero respecto a los resultados que he visto en solo resultados que he visto en la pretemporada, comparado con otros equipos, creo que van a estar bastante bajas. Y si se salvan de ese descenso, va a ser todo un logro para ellas. Luego he puesto MVP de Liga F, que creo que va a ser Alexia Putellas. Confío mucho en Alexia, sinceramente. Creo que esta puede ser su temporada. Ya lo fue la pasada temporada, pero quedó todo muy deslucido, mejor dicho, por esa Champions y un poco el final de temporada. Pichichi de Liga F, Payor, le he puesto. Máxima asistente de Liga F, Caroline Graham Hansen.
Y mejor portera, Catacoy, porque creo que está on fire y creo que se lo merecería, la verdad. Y luego a los que os interesa de esta rivalidad de los clásicos, he puesto 2 clásicos de Liga F, que son los que van a haber de ida y vuelta. Y a la gente que dice que nos van a ganar un clásico, mi predicción es que el Barça va a hacer 2 de 2, va a ganar ambos clásicos. Esta es mi predicción. Aunque puede pinchar contra el Atlético de Madrid. Es que no lo veis, vosotros no lo veis, pero es más probable que el Barça pinche contra el Atlético de Madrid que contra el Real Madrid. Últimamente no tanto, pero históricamente siempre ha sido así. Esto es la realidad. Luego he puesto Copa de la Reina y Supercopa. Puse que Copa de la Reina la ganaba el Barça porque es la Copa de Alexia, entonces siempre la va a ganar el Barça. No, quitando de esta broma interna, creo que la va a ganar el Barça. Y la Supercopa, me he tirado un triple. Ya he dicho que perdemos la Supercopa contra el Real Madrid. Este es mi triple, ¿vale? Yo sé que dije en uno de los lunes que el Barça iba a hacer el triplete nacional. Yo lo sé. Pero mira, se me ha antojado meterme un triple. En Champions, que esto es lo que os puede interesar a muchos y a muchas, puse, que con todo el dolor de mi corazón, pero bueno, ya es un logro, que llegamos a semis. Que caemos ante el Olympique de Lyon de Jonathan Giraldez. Este es mi triple. Y que la final de Champions va a ser un Lyon-Bayern. Otro triplazo que me he metido. Gente, son predicciones, ya sabéis cómo funciona esto. Y luego MVP de Champions, Payor. Confío muchísimo en ella. Va a ser la temporada de Payor en Champions. Estoy, vamos, 100% segura. Luego no va a pasar nada de esto, pero bueno. Esta es la gracia de las predicciones para luego también reaccionar y decir, madre mía, no he acertado absolutamente nada, menuda experta. Y luego ya para terminar, mejor jugadora del Barça de la temporada, he puesto Patrick Jarro, que yo sé que es un tiro certero y que poco voy a fallar con este tiro, pero oye, creo que merece este reconocimiento ya. Creo que este año también lo dejó caer así como un poco de pinceladas, que todo el mundo decía Patrick Jarro Balón de Oro, pero nadie terminaba creyéndoselo, que al final ha tenido esa nominación al Balón de Oro, que realmente debería llevarse el Balón de Oro, pero no va a pasar por el marketing. Y oye, creo que la mejor jugadora de la temporada del Barça va a ser Patrick Jarro, para dar un golpe de la mesa y para decir a todos esos que están criticando y que piensan que hay mejores pivotes que Patrick Jarro, no es así. Jugadora revelación puse, que no es como revelación como tal, sino esa jugadora que juega en el Barça, ya ha jugado, sabes cómo juega, pero normalmente no ha tenido, digamos, las oportunidades de poder destacar y decir, me merezco un puesto fijo en el equipo, un estilo Pina, ¿vale? Para que me entendáis. Creo que este año va a ser Vicky, esa jugadora que no tenga muchas oportunidades, pero que las oportunidades que tiene las aprovecha al máximo y puede ser esa revelación en ese sentido. No sé si me estáis entendiendo, ¿eh? Y luego he añadido una categoría para quitar esa revelación, para darle, digamos, un impulso a la canteranía, a la masía. Mejor canterana de la temporada. Creo que el puesto va a estar entre Sydney Schertenleif y Serra Jordi. Y creo que va a ser Sydney la que se va a llevar ese mejor canterana. No he puesto nada malo porque no lo tengo apuntado, pero voy a tirar algún que otro nombre de jugadoras que te puedes esperar o que quieres que rindan, y igual te dan no una decepción, pero sí un poco de frustración. Creo que el año pasado fue Salma, creo que este año no va a ser tanto Salma, y mi triple va a ser Lucía Corrales. Y no quiero poner a una jugadora porque no quiero ponerla, pero Lucía Corrales va a ser para mí esa jugadora a la que le va a costar este año. No porque sea mala, no porque no vaya a rendir, sino porque le va a tocar ser en muchos partidos bastante titular. Y creo que
de momento le puede venir un poco grande. Sé que tiene mucho potencial, confío en ella, pero en esta pretemporada he visto que sabe atacar muy bien, pero igual le cuesta defender muy bien. Y en esas contras de idas y venidas el Barça puede sufrir mucho. Este es mi argumento, gente. Estas son mis predicciones, de las que no voy a acertar absolutamente ninguna. Pero oye, esto lo hacemos para divertirnos, así que diviértete conmigo en comentarios, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!